Y vamos a hacer una pausa el domingo que entra con motivo del servicio. Es un mensaje especial y después vamos a retomar el libro de los Hechos. Acuérdese que estamos estudiando en forma expositiva el libro de los Hechos. Esto quiere decir verso por verso. Los libros de la Biblia, esto es muy importante. Y nos encontramos en el libro de los Hechos capítulo 20 y vamos a leer desde el verso 16 en adelante el día de hoy. Yo espero que lleguemos por lo menos hasta el 25. Hechos 20 del 16 al 25. Hechos 20 del 16 al 25. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Dice así: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de predicar, de proclamar tu evangelio, tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza de Pablo que se dirige a los líderes de Éfeso. Grandes enseñanzas para nosotros, grandes enseñanzas para el día de hoy, Señor, y que podamos abrir nuestro corazón para aplicarlas, Señor, para tener todas las aplicaciones y salir de esta puerta, Señor, con más fe, con más confianza, con más certeza y sabiendo, Señor, que en tu gracia tú nos estás bendiciendo día con día. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia ya estaba organizada, hermano. Ya Pablo había pasado en Éfeso 3 años y dejó una iglesia totalmente organizada. Ya había él establecido líderes en la iglesia. Esto es algo fundamental en el trabajo de un pastor, de un líder de la iglesia, el preparar líderes, el identificar gente, irlos preparando para que sean las columnas, los baluartes que le ayuden a llevar esa obra. Fue parte de su ministerio y es parte de nuestro ministerio como líderes, el formar líderes y establecerlos en las iglesias. Por eso estamos haciendo el estudio el discipulado de liderazgo los sábados. Desde que comenzamos yo les dije que no era un discipulado, un seminario para recibir un título de líderes, pero para ir en el área de la formación del carácter que nos enseña en los seminarios. En los seminarios se enseña teología sistemática, se enseña vida cristiana, pero no se enseña formación de carácter o se enseña de una manera muy superficial, porque es algo que se tiene que vivir uno con uno, y eso es lo que estamos haciendo los sábados en este discipulado de liderazgo, tratando de comenzar a sembrar esas semillas en los corazones de los varones de esta iglesia, porque ellos son los que tienen que dar el paso y saltar y que Dios los llame para comenzar a ayudarnos en esta obra. Entonces fue parte del ministerio de Pablo la formación de líderes. Veamos este ejemplo en Tito 1, por favor, Tito 1:5. Tito 1:5.
y dice así la palabra de Dios en Tito 1:5. Por esta causa le está hablando Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En 1 de Timoteo 3, en Tito 1, en 1 de Pedro, tenemos toda una guía absoluta que hemos estado estudiando en ese discipulado sobre la elección de líderes, cómo se eligen los líderes en una iglesia. Ahí en la mesa de materiales también hay un tema importante sobre la imposición de manos. Acuérdense que hay mucha distorsión y mucha confusión con términos. Hace muchos años a nosotros nos enseñaron que la imposición de manos era para liberación de demonios, que no le impusieras las manos. Hay un pasaje en la Biblia, escúcheme, hay un pasaje en la Biblia que dice, no impongas las manos con ligereza. Y hace años nos dijeron, no toques a nadie, no se te vayan a transmitir los demonios. Y el contexto de este pasaje es en relación a la elección de líderes. No impongas con ligereza las manos, quiere decir, no escojas y no le des el título de líder a cualquier persona sin antes haber evaluado su corazón, pasado un tiempo, discipulado, formación de carácter. A esto se refiere, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Tito que estableciese ancianos, y ahorita vamos a ver el término anciano, en cada una de esas zonas. Los ancianos, básicamente cuando usted lea ancianos en la Biblia, son términos intercambiables con pastor, con obispo, con presbúteros y con anciano. Son términos intercambiables y se refieren al liderazgo de la iglesia. Recuerden que también hay diáconos. El diaconado, la Biblia nos lo dice, son servidores. Viene de la palabra diaconía, servicio, servir. Los diáconos son servidores y los ancianos ya son parte del liderazgo de la iglesia. Repito, todos estos términos, ancianos, obispos, presbúteros, pastores, son intercambiables y vamos a ver esta verdad en Hechos 20:28, ahí mismo en el verso 28. Mire cómo le llama a estos líderes y además algo muy importante que quiero que usted note, el Espíritu Santo es el que los escoge. Escúcheme, el Espíritu Santo es quien elige. Hermano, la mano del hombre, la mano del líder malo, corrupto, engañoso, va a estar metida, sí es cierto, pero quien llama, si Dios llama a una persona, esa persona va a continuar, esa persona Dios le provee y le hace llegar y cumplir con ese llamado. Mire lo que dice Hechos 20:28. Dice así, por tanto, y esta es la advertencia que vamos a ver en 2 semanas, porque la semana que entra tenemos el aniversario, es la advertencia que Pablo le dice a los líderes de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros, escuche, y por todo el rebaño, o sea, cuiden al rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, ancianos, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 13:17 dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de vosotros. Así que vemos ancianos, presbúteros, pastores, y estos términos, repito, son intercambiables y tienen que ver también con el gobierno de la iglesia. Ahorita que Jorge mencionaba lo del diezmo, hermano, es importante que usted lo sepa. ¿Quién establece cómo se hace un servicio según el Nuevo Testamento, por ejemplo? ¿Quién dice que van primero la oración, luego los cantos, luego el diezmo? No lo dice. Y no por eso lo vamos a dejar de hacer. Estamos cumpliendo más o menos un modelo que nosotros creemos que cumple con darle la gloria al Señor, ¿verdad? La alabanza, la oración, la predicación de la palabra, las ofrendas, el llamado final, todas estas cosas. Entonces, en cuanto al gobierno de la iglesia, me desvío un momentito. Hay graves problemas en algunas denominaciones porque encontramos diferentes gobiernos de la iglesia. Les doy rápidamente 2 o 3 ejemplos. Hay gobiernos denominacionales. ¿Qué quiere decir esto? La denominación es la que se encarga de todo el gobierno de las iglesias. La denominación es la propietaria de las propiedades. La denominación es la que quita y pone pastores. La denominación es la que dice y se hacen las cosas como ellos dicen. Y por ningún lado encontramos esto en la Biblia,
El gobierno democrático o congregacional, y tenemos que entenderlo, lo voy a decir con mucho respeto, en esta nación americana, la Constitución, cuando se forma la Constitución, empieza con 3 palabras, la Constitución de Estados Unidos: we the people, nosotros la gente. O sea, en esta nación hay una cultura de votar, de ser demócratas en todo, de que todo mundo tenga. Cuando tomamos nuestro examen de ciudadanía hay algo que no le permiten a un solo organismo tener todo el poder, sino que tienen que tener todo repartido. Entonces, en Estados Unidos nosotros vemos muchas iglesias cristianas, una gran mayoría de iglesias cristianas de todas las denominaciones, que son de gobiernos demócratas o congregacionales. Y aunque tienen algunas cosas buenas para cosas espirituales, eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos habla claramente en el Concilio de Jerusalén de una cabeza que era Jacobo, Santiago, y cómo él al final, después de escuchar a todos, él toma las decisiones. En este pasaje que vamos a ver el día de hoy, vemos a Pablo llamando a los líderes de Éfeso, que él los había dejado. Pablo viajaba por todo el sur de Europa y se iba a fundar iglesias y regresaba a confirmar a las iglesias, regresaba a firmarlas y a ver en qué estado se encontraban. Le llegaban los reportes, hacía las correcciones necesarias, pero le mandaba llamar a los líderes, él como el apóstol que fundó la iglesia, como cabeza de ellos, y los líderes iban ahí con él porque era una cabeza. No puede haber un lugar con 6 cabezas, hermano. Entonces, todas estas cosas es importante, y siempre en la mesa de materiales le estamos dando material para que usted sepa. Hay otros gobiernos de pluralidad de ancianos, y lo cual nosotros no vemos de ninguna manera mal, ¿verdad? El gobierno de la iglesia que tenemos nosotros, estamos a la cabeza, y como el primero entre los iguales tengo a los líderes, debajo de los líderes están los coordinadores de ministerio, debajo de los coordinadores del ministerio están los servidores, o sea, todo tal y como lo podemos hacer, más balanceado de lo que dice la Biblia. Entonces, todos estos términos, anciano, presbúteros, pastor, son intercambiables, ¿verdad? Pablo le llama a estos líderes. Acuérdense que Pablo tuvo que andar por tierra y por barco, él decidía para dónde ir porque lo querían matar. Entonces, Pablo les llama a estos líderes para tener un encuentro personal con sus líderes que él hizo, que él formó, sus hijos espirituales, para advertirles de la gran responsabilidad que el ministerio conlleva. Y aquí, mi Jorge, aquí, qué bueno que está mi Jorge aquí, porque este mensaje para los líderes de la iglesia les está advirtiendo Pablo las grandes responsabilidades que el ministerio conlleva, hermano. En Éfeso había una pluralidad de líderes que Pablo había establecido, como le dijo a Tito que estableciera en Creta, líderes diferentes, y Pablo era la cabeza de ellos. Los manda a llamar, él andaba fundando iglesias, y este es el ministerio del verdadero apóstol. Él fundaba iglesias, y aquí vamos a ver este precioso discurso del apóstol Pablo despidiéndose de estos hermanos. Dice a partir del verso 18, cuando vinieron a él los líderes les dijo, vosotros sabéis, escuche las palabras, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El comienzo de este discurso de Pablo es conmovedor. Abre su corazón delante de los otros pastores para recordarles su relación con ellos, para recordarles su comportamiento, para demostrarles su actitud ante los creyentes, para darles testimonio de cómo él durante esos 3 años se comportó. Esto es de altísimo nivel, hermano, el que tengamos la transparencia de que ustedes sepan cómo somos nosotros. Hay un paquete ahí que se llama Indicadores de una Iglesia Sana, y lo primero que dice, además de la centralidad en la palabra de Dios, la integridad de los líderes. Líderes que no sabes qué pasa con sus vidas, que se ocultan. Haces una cita con el pastor y se tardan 3 meses porque está muy ocupado el pastor y quién sabe qué va a pasar en 3 meses. Nunca hay un reporte, no te dice nada. ¿A dónde se van los dineros? ¿Qué se hace en esa iglesia? No hay transparencia. Integridad es importantísimo, y aquí el apóstol Pablo les está diciendo cómo me comporté yo entre vosotros desde el primer día que entré a Asia. Hay varios discursos de Pablo anteriormente, algunos ante los judíos, otros ante los gentiles. Aquí en Mileto es un discurso lleno de amor y desinterés
a los líderes de la iglesia. Se está despidiendo Pablo de sus líderes y no lo van a volver a ver ya. Pablo comienza dando su testimonio de su proceder con ellos, un comportamiento ejemplar. Y aquí tenemos una enseñanza que yo quiero que se lleve el primer día de hoy, la aplicación. ¿Qué pueden decir las personas de nuestro comportamiento? Cuando le dicen a alguien, José Pérez, Jorge Mendoza, Agustín Cortés, Dani Mejía, Luis Rodríguez, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen de ese comportamiento, de cómo has sido, de cómo te muestras, de quién eres, verdad? ¿Podemos testificar de nuestro comportamiento? Esto es vida cristiana, hermano. No es posible decir, soy cristiano, vengo a Cristo y sigo tratando a la gente mal, y sigo tratando a mi esposa mal, y sigo siendo arrogante y no soy humilde con la gente. No es posible. Y aquí Pablo les da un testimonio de su comportamiento. El verdadero siervo de Dios no es cambiante, hermano. El verdadero siervo de Dios es transparente, su sí es sí, su no es no, y somos guiados por el Espíritu Santo. Así tiene que ser. Y tratamos, porque decir que ya lo hicimos, tratamos. Y la gente que nos conoce, lo saben, van a la casa, como estamos, salimos, y lo que estemos haciendo lo seguimos haciendo, no nos ocultamos, estamos igual. Y esa es la enseñanza de lo que está haciendo aquí Pablo. Luego en el verso 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El apóstol Pablo, siendo apóstol, el más grande apóstol de Dios, se llamaba siervo, esclavo, dulos de Jesucristo. Esta era una actitud y por eso a mí me indigna, y lo tengo que mencionar, me indignan los nombramientos con el dedo de líderes y de apóstoles el día de hoy. El apóstol, el superapóstol y la apóstola, su esposa vienen a... ¿Y quién los nombró apóstoles? Cuando nadie se nombró apóstol después del último apóstol Juan. Él sí era un apóstol y se llamaba siervo de Jesucristo, y sabía vivir humildemente. Dice ahí en Filipenses, he aprendido a vivir en toda humildad, con contentamiento, en toda circunstancia, y vivió Pablo para los demás. Ahorita lo vamos a ver al final, está precioso esto. Luego dice, con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de su gente, de los judíos. O sea, lágrimas y acechanzas de los judíos. Por eso, antes de llegar aquí a Éfeso, él tomó otro camino. Sus líderes le advertían y él tomaba otros caminos porque lo querían matar. Y ya va a ir a Jerusalén donde lo van a apresar. Y esa es la vida del apóstol Pablo. Estas lágrimas, hermano, dan testimonio de la grandeza del apóstol Pablo. Ahorita tuvimos chance de bajar aquí abajo con Mike Harrison. La historia de esta iglesia la voy a contar la semana que entra. Cómo Dios nos trajo aquí. Es una historia de gracia, hermano. Que usted debe estar orgulloso de eso. Pocas gentes conocen esta historia. Mike Harrison, el pastor que desde que llegué aquí, me dijo un día, me enseñó, cuando llegamos, no les quiero contar la historia porque me llevaría mucho tiempo, pero cuando llegamos aquí y Dios, como dice la Biblia, orando Sandrita y yo, nos dirige el Espíritu Santo para venirnos aquí, en lugar de irnos a otro lugar donde nos ofrecían más, entre comillas, y dijimos, no, aquí vamos a venir. Este pastor Mike Harrison, en unos días me dio una llave y me dice, aquí está. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, yo estaba aprendiendo y me dice, ¿sabes qué significa esto? Trust, confianza. Dice, esta llave abre la puerta de toda la iglesia, de todas las oficinas, de todas partes, es tuya, y me dieron una oficina. Y yo me sentía, hermano, con lágrimas. Ahorita bajamos Sandrita y yo, porque se está yendo mi hermano Mike Harrison, está dejando el staff, y bajamos y le dijimos allá abajo, le dijimos, no sería lo que es hoy Vida Nueva después de 10 años sin lo que tú has hecho por nosotros. Cómo nos ha abrazado, cómo nos ha bendecido, cómo me protegió, cómo me respetó desde el principio y me pusieron al igual que ellos, hermano, sin yo merecerlo. Iglesias donde vemos que tratan a gente menor, me pusieron al igual que ellos. Y ahorita que le dije eso se puso a llorar. Y pues nos pusimos a llorar también y le abracé y le di un beso en el cachete. Pues ¿qué más hacía? Y ahí abajo le di un diploma y le dije, es de papel, pero vale oro, hijo, de toda la iglesia por tu servicio y compromiso. Lágrimas, hijo. Y son buenas lágrimas. Y aquí Pablo está derramando sus lágrimas por última vez con estos líderes que lo va a ver. Y luego dice en el 20, y como nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos con el 20 primero. En medio de todos los peligros, Pablo les dice a los creyentes todo lo que necesitaban saber para su desarrollo espiritual. O sea, Pablo les está diciendo, no permanecí callado por temor a los peligros. ¿Cuántas veces nos callamos porque no me comprometo si hablo aquí? En mi trabajo, en mi casa, con mi familia, no se callaba, dice, no he rehuido deciros, anunciaros, enseñaros públicamente todo por las casas en todas partes. Pablo, con todos los peligros que tenía, no permaneció callado por temor a los peligros. Su ministerio fueron las predicaciones, no fueron secretas, enseñó en las casas, enseñó en las sinagogas, en los estadios, en la escuela de Tirano, en la plaza, en donde fuera, ahí estaba Pablo. En su trabajo Pablo demostró que fue un ministro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta, ¿qué consideramos más útil en nuestra vida? Piénselo usted, porque estas son preguntas para que usted se las lleve. ¿Qué es lo que considero más útil en mi vida? ¿Cuál es mi escala de valores en mi vida, verdad? Esto es importante. Aquí le doy 3 o 4 consejos sencillos para su desarrollo espiritual. La lectura y meditación y estudio de la palabra de Dios. El bien que le hacemos a los demás. Es importante, hermano, el bien que le hacemos a los demás, ¿verdad? Las buenas obras. La importancia de ministrar lo que Dios me ha dado para bendecir a otras personas. La planeación de las cosas, sentarme en mi casa. Aquí hay unos hermanos que ellos tienen el don de dar consejería a matrimonios. Y hay que sentarse con nuestras esposas un día en la mesa, sentarte y hacer un plan de vida con tu esposa y empezar y decir, a ver, ¿qué es lo primero? A ver, aquí tengo a mi perro, no, este va en 4º lugar, aquí está mi coche, también va en 6º, no, mi esposa, los planes, los viajes, mis hijos, juntarnos, ir a la iglesia y hacer un plan de vida, hermano. La planeación es importante, ¿verdad? Y la prioridad de la oración. Juntos como esposos, yo le digo a los esposos, y lo reto a que lo haga hoy, es más, lo reto a que descubra qué difícil es hacerlo. Tome de las manos a su esposa en la noche, antes de irse a acostar, y tómele de las manos y bendígale, y empiece a orar por ella, y usted por él. Y mañana en la mañana y en la noche, y no obligado, que salga de corazón. Y ahí me cuenta, después de 3 días. Hermano, es una prioridad de la oración, ¿verdad? Y aquí viene en el verso 21 2 cosas importantes. Dice, testificando a judíos y a gentiles, y dice del arrepentimiento 1 y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El mensaje del Evangelio no hace distinción de personas. Se tiene que arrepentir, hermano, el rico, el pobre, el rey, el negro, el blanco, el chiquito, el grande, el menor. Todos necesitamos arrepentirnos. Ahora se predica un evangelio que no es 100% el evangelio y que se dice, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir? Calles de oro, hermano. No, pues yo quiero. Calles de oro en el cielo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues nomás repita que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, una repetición. Dice la palabra de Dios y todo el libro de los Hechos, Pedro, Pablo predicaban el arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme de que tengo que reconocer que soy un pecador y que necesito el perdón de mis pecados, que Cristo me tiene que perdonar mis pecados, ¿sí? Y que es un regalo de gracia que estamos viendo ahí en el libro de los Efesios, es un obsequio que no merecemos, ¿verdad? Entonces, predicaba el arrepentimiento, contenía el mensaje de Pablo del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, ¿verdad? 2 requisitos indispensables, hermano, para que Dios establece para la salvación. Cuando aquí hacemos un llamado, ustedes lo han visto, nunca he tratado de manipular a la gente, nunca. No venga si se siente manipulado, no lo haga. Tiene que ser un acto de su voluntad. Ahora, no se quede ahí diciendo, pues no hay problema. O sea, tiene usted que evaluarse y realmente hacerse una evaluación y decir en qué estado me encuentro. Porque el punto final de todo es, ¿realmente tengo la salvación? ¿Realmente cuando yo parta de esta tierra voy a estar en la presencia de Dios como Él me lo dice y me lo afirma?
¿Realmente sé en quién he confiado que es fiel para guardar mi depósito en aquel día? ¿O vengo a la iglesia porque pues me late Vida Nueva para Denver, es mi equipo? Cantan bien, el Jorge me late cómo danza y todo, ¿no? Salta chiro y cosas así, ¿no? Y qué bueno que le guste y véngase. Pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Que sea de corazón el asunto. Entonces, el perdón de nuestros pecados requiere el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No sucede una sin la otra, hermano. No sucede una sin la otra. Las dos van de la mano. El solo arrepentimiento no basta y la sola fe en Jesucristo sin decir me arrepiento es de palabras para afuera nada más, ¿verdad? Y recuerde que cuando usted escucha el mensaje hay un elemento que Dios usa que se llama el Espíritu Santo, que es el que ahí en su corazón dice que convence de pecado y te dice tú sí necesitas la salvación porque necesitas limpiar tu vida, necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Ahora, vayamos y mire lo que dice aquí en el verso 22 el apóstol Pablo. Viene una parte muy hermosa, no se me desconecte. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y continúo con el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, no malas caras, prisiones y tribulaciones. Pablo en este verso se refiere al viaje que ya está haciendo con destino a Jerusalén. Pablo quería ir en su espíritu a Jerusalén, ahí dice, ligado yo a mi espíritu, sí, en espíritu quiero ir a Jerusalén, pero este impulso procedía de la acción del Espíritu Santo de Dios que guiaba a Pablo en todo lo que hacía. No sabía los detalles Pablo, pero sí sabía, el Espíritu Santo le estaba diciendo que iba a pasar cárceles y tribulaciones. Y Pablo no tenía temor porque era guiado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le había puesto en el corazón de Pablo que iba a ser apresado en Jerusalén para que se cumpliese lo dicho. Y esto sucedió, y ahorita lo vamos a ver. Para que se cumpliese lo dicho, ¿se acuerdan en el capítulo 9? Cuando Ananías se presenta y le dice al Señor, yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Los peligros, los sufrimientos le acompañaron constantemente durante todo su ministerio. Venga a 2 Corintios 11, por favor. 2 Corintios 11, todos estos pasajes relacionados. Y le voy a leer una parte en donde Pablo está hablando a los corintios y está hablando de lo que le sucede a él. Dice a partir del verso 23, 2 Corintios 11, 23, hablando de estos sufrimientos de Pablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Casi está compitiendo de una manera irónica porque había muchos que estaban fanfarroneando. Dice, ¿quieren que nos gocemos en la carne? Ahí les va lo que me ha pasado a mí. Y les empieza a dar toda una lista, ¿verdad? En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, frío y desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y les dice Pablo todo lo que ha sucedido, por si se le hizo pequeña la lista. Increíble, ¿no? Todo lo que pasó Pablo. Recuerda que no está registrado todo lo que él realmente sufrió, Y entonces, quiero decirle algo, y mi Jorge, yo se los tengo que decir, un ministro de Jesús debe de esperar esto en su ministerio. Digo, no, los naufragios, no lo queremos ir a sacar después de la cabeza en el riel.
¿sí? Sufrimientos y tribulaciones, críticas, calumnias y toda clase de cosas, ¿verdad? Sí, o sea, la fidelidad a Dios, la predicación de la palabra de Dios, el trabajo pastoral, el edificar la vida de las personas con la palabra de Dios, traerá inevitablemente confrontación con los que no quieren saber de la palabra de Dios, con los que dice la Biblia que para ellos es locura la palabra de Dios. Estas dificultades deben de ser esperadas en una respuesta. Esta es la vida de la piedad cristiana a la que se refiere Pablo cuando dijo, y también todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Ahora, vea qué cosa más preciosa, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, qué bárbaro, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vea este verso preciosísimo, el verso 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo, ¿sí?, preciosa mi vida para mí mismo. O sea, Pablo tuvo una identificación con Cristo tan real que verdaderamente murió a su yo. Verdaderamente hizo lo que Gálatas 2:20 dice cuando dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora la vivo en Cristo, no en mi carne. Sí, increíble lo que hizo Pablo, ¿verdad? O sea, su vida, él sabía que había sido comprada por Cristo Jesús. Su vida ya no le pertenecía a Pablo, no era de él la vida de Pablo. Los valores de Pablo, su vida interior, los estimaba. O sea, en Filipenses 3, él da una lista de quién era: fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, estudié con Gamaliel, sabía idiomas. Bueno, ¿qué no hacía Pablo? Y dice, lo estimo, lo considero basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Fíjese hasta dónde llega Pablo, y esto es un ejemplo para nosotros, hermano. No nomás para el pastor, no digas, el pastor ahí que lo crucifiquen. Tú también, brother. O sea, es un ejemplo para alcanzar este tipo de actitud que hubo en Pablo tan grandiosa. O sea, la escala de valores del apóstol Pablo era, número 1, Cristo Jesús. Número 2, su iglesia. Número 3, la misión que le había encargado el Señor. Número 4, su vida. Su vida. Al final, en la Biblia afirma una y otra vez Pablo una disposición inquebrantable de desprenderse de todo, de entregarle su vida literalmente al Señor, de perder su vida por Él. Hechos 21:13. Algo grandioso y glorioso, que todos rápidamente decimos, pero hay que pesar lo profundo de estas palabras. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, y antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todos tenemos ese verso a veces en el coche, lo pones, no sé dónde. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? El apóstol Pablo, su vida no la consideraba a sí mismo. Y sigue diciendo, después de decir, no considero ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús resucitado camino a Damasco, ahí comienza la carrera de Pablo. Ahí lo puede usted leer en Hechos 9,
cómo comienza su carrera. En esa carrera que comienza, haga de cuenta que estamos haciendo una analogía con los Juegos Olímpicos, empieza su maratón ahí él a correr. En esa carrera incluía el llamamiento, su misión, su ministerio, que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes del vientre de su madre, desde antes de su nacimiento ya lo había escogido el Señor, según Gálatas. Desde ahí era su llamamiento. Y la meta de Pablo, dice aquí, era terminar con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo? Con gozo. Con gozo. O sea, la meta de Pablo era terminar su carrera con gozo. Esta carrera era llevar el mensaje del evangelio a los gentiles y a los grandes, ¿se acuerda? Y a Pablo se le encomendó este ministerio. O sea, y aún así todavía se metía a las sinagogas judías, porque siempre se acordó de su pueblo, y ahí en los sábados, ahí se metía con ellos, y bueno, un sendero de dificultades, hermano, pero Dios estaba cumpliendo su propósito en él. Y esa es una pregunta que cada uno nos tenemos que hacer: ¿está cumpliendo Dios su propósito en mí? ¿Me estoy rindiendo para que Él lo haga, que cumpla su propósito en mí? Había que sufrir, y Pablo lo consideraba como un privilegio para dar testimonio de la gracia de Dios, ¿verdad? Increíble. Y mire lo que dice el verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Repito, esta carrera de Pablo era su meta, terminar esto. Se estaba despidiendo con amor de estos líderes que ya no iba a volver a ver. Tíquico, Trófimo, Timoteo, todos ellos lo iban a apresar en Jerusalén, se lo iban a llevar a un juicio y después hay dos versiones históricas que dicen que fue echado a los leones o que le cortaron la cabeza también al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces era terminar su carrera feliz en el momento de su muerte y terminar su misión y su ministerio, ¿verdad? Y le quiero decir, antes de terminar, cómo lo hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo logró hacer esto? Cuando dice de ninguna cosa hago caso, nunca se detuvo. Pablo no hacía caso de la enfermedad, no hizo caso de las críticas, no hizo caso del abandono de su propia gente que él formó, de sus propios colaboradores, no hizo caso de los encarcelamientos, ni de los latigazos, ni de los que le amaban y en su amor le decían: no hagas esto, no vayas para allá, no te vaya a pasar algo, tengo que ir. Ni de esos hacía caso tampoco. De los que querían evitar que sufriera, tampoco hacía caso de esos. Y quiero decirle algo, hermano, y se oye fuerte: todo aquel que se detiene, ¿cómo lo puedo decir?, para compadecerse de sí mismo, como líder del Señor, como un siervo, como una persona que Dios ha escogido para llevar a cabo su ministerio, su palabra, para lamernos nuestras heridas, no se puede alcanzar así la meta que dice Pablo. Y usted lee segunda de Timoteo, cuando está en la cárcel y cuando está hablando Pablo, usted lee las palabras que dice y dice: he acabado la carrera, dice, he completado lo que Dios me dijo que hiciera. Qué grandeza y qué manera de hablar. Estando en la cárcel era más libre que los que estaban afuera, porque él no era esclavo de nadie más que de Cristo. Entonces, increíble que Pablo no se detuvo, no desistió nunca de lo que Dios le dijo, ¿verdad? Siempre buscó alcanzar su meta, la meta que el Señor le fijó. Y algo importantísimo, y cerramos con esto: se propuso no vivir para sí mismo. A ver, mátese. Veas en el espejo hoy unos 5 minutos. Por cierto, le digo que después de 5 minutos de verse uno se veía bien raro, empieza uno a ver esto, ¿qué es esto? Y así. Véase y diga: a ver, ¿con qué empiezo para morir? ¿El egote que tengo? Esa vanidad que aquí vengo a rechinarme las pestañas todos los días, yo ya ni tengo, ¿verdad? Pero entonces dijo: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, la vida para él no contaba. Su lucha no era para sobrevivir o para defenderse, era para terminar bien la asignación que el Señor le había encomendado, ¿verdad? Increíble, increíble. Vamos a orar, hermanos.
Gracias, Señor, bendito seas. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuánto nos falta, Señor? Por amor a tu nombre, Señor, ¿cuánto nos falta para venir verdaderamente a entregarte nuestra vida, Señor? Para que tú nos uses, Señor, como tú quieras, no como yo quiera, como tú quieras, Señor. Porque la vasija de barro no le puede decir al alfarero cómo la haga. Y eso queremos ser en tus manos, Señor, barro, y que tú nos formes, que tú nos moldees, que tú nos uses. Y tú nos prometes que como vasos de honra nos puedes usar, Señor, si nos rendimos. Hermano, vamos a pedirle perdón al Señor por en muchas ocasiones venir de una manera superficial o tener una relación superficial con Él. Cuando Él dio su vida, nos redimió, nos perdonó todos los pecados. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones, Señor, no nos damos cuenta de lo que hiciste por nosotros. Y viendo este ejemplo de Pablo, Señor, queremos vivir para ti, queremos servirte, queremos rendirnos para que tú quites las cosas que no nos hacen bien, Señor, en nuestra vida, para poder ser vasos de honra en tus manos, Padre Celestial. Y si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Jesús, como Salvador y Señor, yo quiero que escuches, persona, hermano, persona que nos visitas. Solo Él salva, solo Jesús salva. No hay nadie, ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna persona, nadie te puede salvar más que Cristo Jesús. Y la Biblia dice que tú tienes que estirar tu mano y decirle: entra a mi vida, ven a mi vida, te necesito como Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, quiero recibir el perdón de mis pecados, quiero vivir para ti, quiero aprender tu palabra para poder vivir para ti. Hoy es el día que has escuchado su palabra, hermano, así como yo lo hice algún día. Recíbelo en tu corazón. Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te da la garantía de una vida eterna y de una vida con propósito. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en la iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por la gente. Gracias por haberme llamado un día. Estamos en deuda contigo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por todas las cosas que haces en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias.